¿Alguna vez se han preguntado cuánto cambia la historia de Harry Potter del libro a la película? Pues están de suerte porque eso es justamente lo que estamos haciendo en el canal. Un análisis profundo desde el primer capítulo de toda la información que las películas dejaron fuera y que más adelante resulta importante. Estamos revisando la saga capítulo por capítulo. Ya analizamos los primeros 8 capítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Si se los perdieron, se los dejo en la tarjeta y también en la descripción para que se pongan al día. Hoy toca la segunda parte del 9º capítulo de este mismo libro, El duelo a medianoche, que incluye la primera vez que vemos a Fluffy, así que es uno que no se van a querer perder. Si les interesa descubrir cuánto cambió la historia del libro a la película, les recomiendo traer una rica cerveza de mantequilla y buscar un lugar acogedor para ver este video, porque estos análisis se ponen bastante interesantes. Eso sí, este video puede contener spoilers de toda la saga, ya que es más un análisis profundo de información clave que las películas omitieron. Por eso les recomiendo haber leído los libros o visto las películas por lo menos una vez antes de entrar de lleno en esta comparativa. Con todo esto dicho, vamos a empezar de inmediato porque tenemos muchísimo que comentar y analizar. Hola seres mágicos, bienvenidos a Makelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir cuánto cambió el capítulo El duelo a medianoche en su adaptación cinematográfica, parte 2. Rebelio. Pero antes de comenzar les tengo que contar sobre una promoción muy especial que tenemos en el canal y que seguramente les va a encantar. Para todos los seguidores de Makelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba gratis de 14 días en Storytel usando el enlace que les dejo en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Y ahora que ya están muy preparados con sus libros, vamos a empezar. ¿En dónde estamos en este momento en la historia? Harry Potter se molesta al enterarse de que los alumnos de Gryffindor tendrán lecciones de vuelo con los de Slytherin, porque no quiere pasar más tiempo con su gran enemigo, Draco Malfoy. La profesora Hooch dirige la clase y ayuda a los alumnos a elevarse del suelo por primera vez. Sin embargo, Neville Longbottom, muy asustado y desesperado por no quedarse en el suelo, patea el suelo antes de tiempo y sale volando. En ese accidente se rompe la muñeca, así que Madame Hooch tiene que llevarlo a la enfermería. Malfoy encuentra la recordadora que la abuela de Neville le había enviado y la recoge, diciendo que la iba a esconder en la copa de un árbol. Harry, a pesar de no saber volar, toma su escoba y sale detrás de Malfoy. Cuando Malfoy se da cuenta de que Harry Potter vuela muy bien y de que no tiene a sus dos amigos o guardaespaldas, Crabbe y Goyle, en el aire, lanza la recordadora para alejarse de Harry y regresar al suelo. Entonces Harry sale tras ella y la atrapa de una manera espectacular y luego aterriza sano y salvo. Inmediatamente la profesora Minerva McGonagall llega y le ordena a Harry Potter que la siga, pero no para castigarlo, sino para presentarle a Oliver Wood, el capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor. Es entonces cuando McGonagall le explica que le acaba de encontrar un nuevo buscador para el equipo. Aquí es donde nos quedamos en el 9º capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, El duelo a medianoche. Vamos a seguir viendo mucha de la rivalidad entre Harry Potter y Draco Malfoy, así que tómenlo en cuenta. Y también vamos a ver muchos cambios que se hicieron en la versión cinematográfica, sobre todo de personajes. Así que sean muy atentos, vamos a comenzar. Después de la conversación entre McGonagall, Oliver Wood y Harry Potter, en la película Nick, casi decapitado, le está contando a la Dama Gris que sí había escuchado que Harry Potter era el nuevo buscador de Gryffindor, y parece que inmediatamente todos en Hogwarts ya se habían enterado de esta noticia. Ron está muy emocionado, gritando todo por el pasillo, y llegan Fred y George Weasley a felicitar a Harry. Pero la gran diferencia con el libro es que en la película era una noticia que toda la escuela parecía haber escuchado, mientras que en el libro Wood le había pedido a Harry que la mantuviera en secreto, probablemente para que los demás equipos no conocieran la gran ventaja que ahora tenía el equipo de Gryffindor. En el libro Harry Potter sí le contó todo a Ron, pero a la hora de la cena, en el gran comedor, no en los pasillos como en la película. Además se lo contó solamente a Ron y le pidió que no dijera nada. Eso sí, en ambas versiones su conversación comienza de la misma manera. ¿Buscador?
pero los de primer año nunca. Serías el jugador más joven en un siglo. Aunque en la película fue McGonagall quien le dijo a Harry que sería el jugador más joven en un siglo, mientras que en el libro fue Oliver Wood. Lo que cortaron en la película fue justamente el momento en el que Harry Potter le pide a Ron Weasley que no se lo contara a nadie, porque Wood quería mantener esta noticia en secreto, y también que comenzaría a entrenar la siguiente semana. En la película Fred y George aparecen de la nada en el pasillo, mientras que en el libro parece que llegan corriendo para encontrarse específicamente con Harry. Y con Ron de paso. Y más o menos dicen lo mismo que en la película. Bien hecho. Wood nos lo ha contado. Nosotros también estamos en el equipo. Somos golpeadores. Esto obviamente se lo dicen en voz baja en el libro para que nadie los escuche, mientras que en la película lo gritan en los pasillos. Pero lo que sigue en la conversación sí es completamente diferente. En la película Fred y George hacen una broma que pone a Harry Potter un poco nervioso. Le dicen que su trabajo es evitar que él acabe muy golpeado, aunque no le pueden hacer ninguna promesa porque el Quidditch es un juego muy rudo. Pero que no se preocupe porque nadie había muerto en años, que algunos sí habían desaparecido, pero que aparecían 1 o 2 meses después, lo que obviamente pone a Harry muy nervioso. En el libro, en cambio, no le hacen ninguna broma ni intentan ponerlo nervioso. Al contrario, le aseguran que ese año sí ganarían la Copa de Quidditch, una copa que no habían ganado desde que su hermano Charlie Weasley, el anterior buscador de Gryffindor, se fue. Esto ya lo habíamos visto en el video anterior, pero esto contradice un poco lo que le había dicho McGonagall en esta misma página del libro, donde estaba molesta porque el año anterior Gryffindor había perdido la copa contra Slytherin. El problema es que Charlie se había graduado ese mismo año. Entonces, si Gryffindor no había ganado desde que Charlie se fue, querría decir que sí habían ganado la copa el año anterior. Así que podría tratarse de un posible error de fechas. O simplemente que sí habían ganado la copa alguna vez con Charlie, pero que la habían perdido el año anterior, aún teniendo a un gran buscador en el equipo. De todas maneras, Fred y George le aseguran a Harry que ese año el equipo era muy bueno, y que tenía que hacerlo muy bien, porque Oliver Wood estaba casi saltando de la emoción cuando les contó la noticia. Luego de esto, ellos no se alejan burlándose de Harry. No, se van porque tenían que ir a ver a su amigo Lee Jordan, quien creía que había descubierto un nuevo pasadizo secreto para salir del colegio. Fred y George pensaban que era el que estaba detrás de la estatua de Gregory el Pelota, un pasadizo que habían encontrado en su primera semana de Hogwarts. Y esta es otra referencia, en este mismo libro, a Fred y George conociendo los pasadizos secretos del colegio mejor que nadie. Una pista de que ellos tenían el mapa del merodeador, algo que será extremadamente importante a partir del tercer libro. Y lo que sigue después también es extremadamente diferente entre el libro y la película. En la película, mientras Ron está intentando animar a Harry después de la broma de Fred y George, diciéndole que el Quidditch es increíble, Hermione, que estaba sentada escuchando lo que este curioso profesor, que jamás volvemos a ver, le estaba enseñando a otros 2 alumnos del colegio, parece escucharlos y se les acerca. Por cierto, este estudiante de aquí me llamó muchísimo la atención, porque su túnica parece tener un tipo de insignia que jamás volvimos a ver en las películas. No es la insignia de prefecto, porque esa es la que tenía Percy y es bastante diferente. Yo creo que tal vez era la insignia de premio anual que se usó para la primera película, que vimos por primera vez con este diseño, pero a partir de la tercera película. Algo que me llamó mucho la atención. Ron le está diciendo a Harry que seguramente será un gran jugador, pero cuando Harry empieza a decir que ni siquiera había jugado nunca al Quidditch y que seguramente haría el ridículo, es Hermione quien le dice que no lo haría, porque estaba en su sangre. Ya habíamos visto que quien le había dicho esto a Harry en el libro era Minerva McGonagall. Bueno, no exactamente lo mismo, pero que su padre había sido jugador de Quidditch, y que tenía mucho más sentido que se lo dijera a McGonagall porque ella había sido profesora de James Potter. Pero no tenía ningún sentido que se lo dijera a Hermione, porque era hija de Muggles. Y mientras Harry sí aparecía en los libros de historia por provocar la caída de Voldemort, que James jugara al Quidditch en su época en Hogwarts, definitivamente no. En la película Hermione los lleva a un estante con trofeos, que yo creo que tendría que ser el salón de trofeos de Hogwarts, y les enseña una placa. Creo que añadieron el salón de trofeos aquí en la película porque lo cortarían más adelante, como veremos más adelante en este mismo video. Pero también creo que esta era una forma de justificar que Hermione supiera que James había jugado
Quidditch, porque había leído su nombre ahí. De todos modos, en este momento no tiene mucho sentido que Hermione quisiera que Harry se sintiera mejor, porque en ese momento todavía no eran amigos. También ya habíamos visto que las fechas de las placas están completamente mal, sobre todo la de McGonagall, porque parece que casi era compañera de James cuando ese año ya debería de ser profesora en Hogwarts. Pero lo que no había mencionado es que detrás de esa placa de jugadores de Quidditch se puede ver otra placa que se le entregó a un alumno por servicios especiales al colegio. Y yo creo que esta es una pista oculta en esta película del premio que se ganó 50 años atrás Tom Marvolo Riddle, o Tom Sorbolo Riddle como lo conozcan, y que será muy importante en la segunda película y en el segundo libro, cuando Harry, Ron y Hermione intenten descubrir quién abrió la Cámara de los Secretos en 1943. Después en la película, cuando salen del Salón de Trofeos, Ron le dice a Harry que daba miedo que Hermione supiera más de él que el propio Harry, y la escalera se empieza a mover. Pero no puedo seguir con la película porque tengo que regresar al gran comedor. Tenemos que descubrir todo lo que la película cortó después de que Fred y George se fueron. En el libro, después de que Fred y George desaparecieran del gran comedor para reunirse con Lee Jordan, inmediatamente aparecieron unas visitas mucho menos agradables: Malfoy, Crabbe y Goyle. Ellos todavía pensaban que Harry sería expulsado después de lo sucedido en la lección de vuelo. Es por eso que Malfoy le dice a Harry: comiendo la última cena, Potter, cuando coges el tren para volver con los Muggles. Pero como Harry no podía presumir que lo habían reclutado para el equipo de Quidditch, tuvo que responder con otra cosa: eres mucho más valiente ahora que has vuelto a tierra firme y tienes a tus amiguitos. Como se encontraban en el gran comedor durante la cena y la mesa de profesores estaba llena, no podían hacer más que mirarse y crujir los nudillos. Es por eso que Malfoy sugirió algo curioso: nos veremos cuando quieras. Esta noche si quieres. Un duelo de magos. Solo varitas, nada de contacto. ¿Qué pasa? Nunca has oído hablar de los duelos de magos, ¿verdad? Esta es la primera vez que tanto Harry como nosotros aprendemos de los duelos de magos en los libros, mientras que en las películas no escucharemos hablar de ellos hasta la segunda. Ron no dejó que Harry respondiera e inmediatamente le dijo a Draco que aceptaban, y que él sería el padrino o segundo de Harry. Al preguntarle cuál era el suyo, Draco miró a sus dos amigos, valorándolos, hasta que al fin dijo que sería Crabbe. Entonces les dijo que se verían a medianoche en el Salón de Trofeos, porque nunca lo cerraban con llave. Es por eso que les decía que yo creo que pusieron esta escena en la que Hermione le enseña la placa de James a Harry en el Salón de Trofeos, para sustituir de alguna manera este lugar, que fue cortado en esta parte del capítulo. Y también, si se preguntaban por qué este capítulo se llama El duelo a medianoche, es justamente por esto. Un título que seguramente se les hace raro a los que solamente vieron las películas, porque jamás vieron un duelo a medianoche. Bueno, Ron le explica a Harry que un padrino o segundo era quien se hacía cargo si mataban al retador del duelo, pero que la gente solamente solía morirse en duelos reales, que lo máximo que ellos podían hacer era lanzarse chispas el uno al otro, porque no sabían suficiente magia como para hacerse daño. Es ahí cuando Hermione Granger, que los estaba escuchando, los interrumpe. En los libros a ella jamás le importó el Quidditch, ni un poquito. Por eso se sale un poco de su personaje en la película, cuando intenta que Harry se sintiera más seguro para jugar el deporte. En cambio, en el libro los interrumpe porque iban a romper las reglas del colegio y a perder puntos para Gryffindor, algo que a Hermione sí le importaba muchísimo y que va mucho más con su personaje. Y como les decía, en ese momento Harry y Ron no la soportaban, todavía no eran amigos. Así que Harry le dijo que no era asunto suyo, y Ron simplemente le dijo adiós. Ron pasó el resto del día dándole consejos a Harry sobre los duelos, aunque Harry se sentía un poco mal por romper otra regla del colegio, después de lo que había sucedido en la lección de vuelo, pero al mismo tiempo pensaba en la mirada burlona de Malfoy, y no podía dejar pasar esta oportunidad. Ron y Harry se acostaron en sus camas esperando a que Seamus y Dean se durmieran. Por cierto, Neville no había regresado de la enfermería. A las 11:30, Ron y Harry salieron del dormitorio,
Pero justo antes de atravesar el retrato, escucharon una voz desde un sillón cercano. Era Hermione quien le dijo a Harry que no creía que fuera a hacer eso. Ron le gritó que se fuera a la cama, y Hermione le contestó que estuvo a punto de decírselo a su hermano Percy, que era prefecto de Gryffindor y podía detenerlos. Harry en ese momento pensó que no podía creer que existiera una persona tan entrometida, reflejando una vez más que ellos no se llevaban bien en ese momento. Ron no pudo más, así que le dijo a Harry que se fueran. Empujó el retrato de la dama gorda y salió por el agujero, pero Hermione no iba a rendirse tan fácilmente y lo siguió. Entonces les dijo: no les importa Gryffindor, ¿verdad? Solo les importa lo suyo. Yo no quiero que Slytherin gane la Copa de las Casas, y ustedes van a perder todos los puntos que conseguí de la profesora McGonagall por conocer los encantamientos para cambios. De nuevo, lo único que le importaba a Hermione en ese momento era seguir las reglas y ganar puntos para Gryffindor. Le volvieron a decir que se fuera, pero después de una última advertencia, ella no pudo regresar a la sala común de Gryffindor, porque la dama gorda se había ido de visita nocturna. Así que Hermione tuvo que ir con Harry y Ron. Después de todo, si los encontraban a los tres, ella diría la verdad, y les ordenó que la apoyaran, algo que no le gustó para nada a Ron. Pero no pudo decir nada más porque en ese momento escucharon una especie de respiración. Era Neville enroscado en el suelo, medio dormido. El pobre llevaba horas ahí porque no podía recordar la contraseña para irse a dormir. Harry y Ron le dijeron que se tenían que ir, pero Neville les pidió que no lo dejaran solo, que el varón sanguinario ya había pasado por ahí 2 veces. Ron miró su reloj furioso y les dijo: si nos atrapan por su culpa, no descansaré hasta aprender esa maldición de los demonios, de la que nos habló Quirrell, y la utilizaré contra ustedes. Esta maldición que Ron menciona es el maleficio de los mocos, también conocida como la maldición de los demonios. Es una maldición que provoca un resfriado muy desagradable y una abundante secreción nasal, que podría provocar un colapso en la víctima si no se trataba. El resfriado iba acompañado de constantes estornudos, algo bastante desagradable. Hermione abrió la boca, tal vez para decirle a Ron cómo utilizarla, pero Harry le ordenó que se callara e hizo señas para que avanzara. Tuvieron suerte y no se encontraron con Argus Filch ni la señora Norris hasta llegar al 3er piso, al salón de trofeos. Pero Malfoy, Crabbe y Goyle no estaban allí. Es más, pasaban los minutos y no llegaban. En eso se escuchó la voz de Filch, que le ordenaba a la señora Norris que buscara por si estaban escondidos en algún rincón. Todos se alejaron lentamente hacia la puerta más alejada de la voz de Filch. Y justo cuando la cruzaron, Filch entró en el salón de los trofeos, murmurando que tenían que estar escondidos en algún lado. En la película, Harry, Ron y Hermione sí estaban en el salón de los trofeos, pero por una razón completamente distinta. Después de que Hermione le enseña a Harry la placa de Quidditch de James, la escalera por la que iban subiendo comienza a moverse, y ellos entran rápidamente por una puerta antes de que esa escalera volviera a cambiar. E inmediatamente después de entrar, Hermione dice que no deberían de estar ahí, porque ese era el corredor prohibido del 3er piso. En eso entra la señora Norris. Ellos corren y luego llega Filch, pero ya no los ve y se aleja. Neville tampoco se encontraba con ellos, como sí ocurría en el libro. En la película todo esto es más un gran accidente. En el libro ellos estaban ahí por este duelo, y además parecía que Filch sabía perfectamente dónde encontrarlos, y por eso los estaba buscando desde el salón de los trofeos. Ellos, aterrados, comienzan a atravesar una larga galería llena de armaduras. Podían oír los pasos de Filch acercándose, así que Neville, muerto de miedo, dejó escapar un chillido y comenzó a correr, pero tropezó. Se aferró a la muñeca de Ron y ambos se golpearon contra una armadura. El estrépito fue suficiente para despertar a todo el castillo, así que lo único que pudo hacer Harry fue gritar: ¡corran! Los 4 se lanzaron por la galería a toda velocidad.
velocidad, sin ni siquiera darse la vuelta para ver si Filch lo seguía o no. Simplemente corrieron por sus vidas. Pasaron de una puerta a otra y corrieron de un pasillo a otro. Harry iba adelante, pero no tenía ni idea de dónde estaban, ni a dónde iban. Se metió detrás de un tapiz y así fue como encontraron un pasadizo oculto, que estaba cerca del aula de encantamientos. En la película parece que el pasillo prohibido era muy accesible desde la gran escalera, y que cualquiera podría haber acabado ahí, pero en el libro estaba muchísimo más escondido. Por fin pudieron tomar un respiro y Hermione comenzó a decir: te lo dije. Te lo dije. Malfoy te engañó. ¿Te das cuenta, no? No pensaba venir a encontrarse contigo. Filch sabía que iba a haber gente en el salón de los trofeos. Malfoy debió avisarle. Harry pensó que probablemente tenía razón, pero no iba a decírselo, aunque el respiro no duró mucho. Y antes de que pudieran dar más de una docena de pasos para regresar a su dormitorio, algo salió disparado de un aula que estaba frente a ellos. Era Pips, quien al verlos gritó de alegría. Ellos le suplicaron que se callara, pero eso solamente lo hizo más feliz. Vagabundeando a medianoche, novatos, no. Malitos, los agarrarán del cuellecito. Debo decírselo a Filch, debo hacerlo. Es por su bien, ya lo saben. En eso Ron le dijo que se quitara de en medio y le dio un golpe a Pips. Pero ese fue un gran error, porque Pips comenzó a gritar: ¡alumnos fuera de la cama! ¡Alumnos fuera de la cama! ¡En el pasillo de los encantamientos! Lo que hizo que los cuatro de nuevo corrieran por sus vidas, directo hasta el final del pasillo, donde chocaron con una puerta que estaba cerrada. Muy parecido a lo que sucede en la película. Ron también comienza a decir que estaban acabados, que ese era el final. Y también es Hermione quien le dice que se mueva. Y también cogió su varita y susurró: ¡al ojo mora! Todos pasaron por la puerta y pegaron las orejas a ella para escuchar. En la película, Filch también los busca, pero solamente porque ahí estaba la señora Norris. En el libro, sin embargo, esta escena es mucho más graciosa. Filch le estaba rogando a Pips que le dijera a dónde habían ido. ¿A dónde han ido, Pips? ¡Rápido! ¡Dímelo! Di, por favor. No me fastidies, Pips. Dime a dónde han ido. Te diré algo si me lo pides, por favor. Muy bien. Por favor. ¡Algo! ¡Jaja! Te he dicho que te diría algo si me lo pedías, por favor. ¡Jaja! Y luego oyeron a Pips alejándose y a Filch maldiciendo enfurecido. Harry pensó que por fin se habían escapado, pero Neville le estaba tirando de la manga, como para enseñarle algo. Harry se dio la vuelta y por un momento pensó que se encontraba dentro de una pesadilla. No estaban en una habitación, sino en un pasillo. El pasillo prohibido del tercer piso. Y ahora ya sabían por qué estaba prohibido. Estaban mirando directamente a los ojos de un perro monstruoso. Un perro que llenaba todo el espacio entre el suelo y el techo. Tenía 3 cabezas, 6 ojos que giraban enloquecidos, 3 narices que se contraían y temblaban en dirección a ellos, y 3 bocas babeantes, con gruesos hilos de viscosa saliva colgando entre los amarillentos colmillos. En la película, este perro estaba dormido, y luego se despierta cuando ellos entran, pero en el libro desde el principio ya los miraba fijamente, y Harry sabía que la única razón por la que no los había matado ya era porque su súbita aparición lo había cogido por sorpresa, pero se recuperaba rápidamente y ya comenzaba a gruñir. En la película los 3 gritan, y al salir por la puerta les cuesta trabajo cerrarla, porque Fluffy comienza a atacarlos. En el libro, sin embargo, Harry inmediatamente busca la manija, porque entre Filch y la muerte prefería a Filch. Retrocedieron, cerraron la puerta y corrieron. Casi volaron por el pasillo. Filch ya no estaba, pero no les importaba si se lo encontraban, porque lo único que querían era alejarse del monstruo. No dejaron de correr hasta que llegaron al retrato de la dama gorda, en el 7º piso. Ella les preguntó dónde se habían metido, algo que no vemos en la película, pero cuando Harry dijo la contraseña los tuvo que dejar pasar. Ron sí dijo algo muy parecido en ambas versiones. ¿Qué pretenden teniendo una cosa así encerrada en un colegio? Pero en la película no dijo: si algún perro necesita ejercicio, es ese. Una de mis frases favoritas de él. Luego la conversación sí es bastante parecida. ¿Es que no tienen ojos en la cara? ¿No vieron lo que había debajo de él? ¿El suelo? No mire sus patas. Estaba demasiado ocupado observando sus cabezas. No, el suelo no. Estaba encima de una trampilla. Es evidente que está custodiando algo. Espero que estén satisfechos. Podríamos estar muertos. O peor, expulsados.
Ahora, si no les importa, me voy a la cama. Por cierto, la famosísima frase de Ron, de que Hermione tenía que ordenar sus prioridades, solamente la dice en la película. Además, si lo piensan que Hermione dijera esto, que esperaba que estuvieran satisfechos porque podrían estar muertos, o peor, expulsados, tiene mucho más sentido en el libro. Porque en la película, Harry y Ron no fueron los culpables de que se encontraran con Fluffy. Los tres terminaron ahí por accidente, por las escaleras que se movieron. Mientras que en el libro, ellos sí fueron los culpables. A ellos no les importó romper las reglas del colegio con tal de darle su merecido a Draco Malfoy, y pusieron en riesgo tanto a Hermione como a Neville. Es por eso que Hermione los culpa de todo, porque desde el inicio lo que ella estaba intentando era detenerlos, y al decir eso les dio a entender que ella siempre había tenido la razón. Además de regañarlos, Hermione le había dado a Harry algo más que pensar. El perro custodiaba algo. Entonces recordó que Hagrid le había dicho que Gringotts era el lugar más seguro para cualquier cosa que uno quisiera guardar, excepto tal vez Hogwarts. Con eso, Harry descubrió dónde estaba el paquetito arrugado de la cámara 713. En la película, obviamente no vemos cómo Harry Potter llega a esta conclusión. Y aquí es donde termina el 9º capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el duelo a medianoche. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que estén disfrutando muchísimo esta comparación entre los libros y las películas de Harry Potter. Si les gustó, no olviden dejar un like enorme, compartir este video y contarme en los comentarios qué les pareció, porque solamente con su apoyo podré seguir esta serie, ya que estos videos no son nada fáciles de hacer. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó ese video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También te pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren seguir aprendiendo más de las diferencias entre los libros y las películas de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finité.